Bienvenidos, hola, soy Gosha de Agencia Cósmica. ¿Cómo os gustó el último video de las inserciones y de todo esto de la Matrix 3D con Aneka? Muchas gracias, Aneka, otra vez, por cierto. Bueno, era un capítulo bastante interesante, me gustó mucho también. Quería, como siempre, como a veces, no siempre, aclarar algunos puntos pequeños para que se entienda un poco mejor. Bueno, espero que se entienda mejor con mis explicaciones. Lo puedo explicar un poco como yo lo entiendo y así tal vez conecto con vosotros también un poco más. Pues algunas personas expresaron la preocupación de edificios, que sus casas van a desaparecer y cuando ascendemos a la quinta dimensión, que las casas que han construido, por ejemplo, ¿qué va a pasar con estas casas? Yo también pregunté esta misma pregunta y como respondió Yasvaru en el video, estos hogares, estas casas no van a desaparecer de ninguna manera y principalmente porque somos nosotros mismos, nuestra conexión con nuestras casas, que lo estamos manteniendo, que estamos manifestando, tenemos el vínculo con estos sitios. Solamente serán los sitios que se nos ha impuesto, como por ejemplo los bancos, que yo odio, y de hecho es muy interesante porque por muchos años ni quería entrar en los bancos, es que no sé por qué, pero odio, no me gusta nada, no me gusta tener dinero en el banco. De hecho tengo dinero en mi caja en varios sitios donde vivo y no tanto en el banco. Pues estos sitios se irán, gracias a Dios se irán, pero ahora ¿cómo se irán? ¿Desaparecerán así de un día a otro? De esto voy también a hacer un video de la ascensión, del proceso de esta subida a la quinta dimensión, cómo esto va a pasar. Y será interesante también ver de su perspectiva cómo ellos lo ven, porque entre otros motivos, también han llegado aquí para estudiar la ascensión científicamente, a ver cómo está pasando todo aquí. Entonces, de este video, de este tema tengo que hablar aparte de la ascensión. Pero ahora, ¿cómo entonces como que algunos edificios desaparecerán? Pueden desaparecer en la manera como desaparecen memorias, bueno, no, que memorias se mantienen, pero como desaparecen eventos o objetos según el efecto Mandela. No sé si sabéis de este efecto, pero básicamente lo que significa que tenemos ciertas memorias de algunos hechos, situaciones o objetos, eventos, pero que de verdad no han pasado. ¿Y por qué tenemos estas memorias? Y muchas de estas memorias tenemos colectivamente. De hecho, este término, efecto Mandela, se ha creado alrededor de 2010, según la situación, a base de la situación que pasó con Mandela. Con Mandela, mucha gente recordaba la muerte de Mandela en prisión. Pero resulta que la realidad es que no murió en prisión, pero que salió de la cárcel, de lo que entiendo, y murió en 2013. ¿Y cómo es que esto? Entonces mucha gente acierta que tiene esta memoria de saber que Mandela murió en prisión antes. Es curioso. Entonces, hay muchas explicaciones de este efecto, de estas memorias falsas, colectivas, pero una de las explicaciones más metafísicas es que muchas líneas temporales y muchos universos cuánticamente se están fundiendo y fusionando y mezclando y estamos pasando a algunas otras líneas. Entonces puede ser que algo así va a pasar, que desaparecerán estos tipos de edificios y simplemente vamos a tener una memoria lejana. ¿Te recuerdas? Yo puedo asegurar, te lo juro, que aquí estaba el Banco Santander. Es que el Banco Santander estaba aquí, te lo juro, pero no va a ser real para nosotros en esta línea de tiempo donde vamos a estar. Entonces, esto por un lado. Ahora quiero comentar sobre tal vez algo un poco más importante y así relevante para nosotros en la vida diaria. Es que el hecho que estamos viviendo en la realidad limitada
que nuestra percepción es limitada y encima con muchos tal vez objetos, hasta ciudades, cosas que son un poco simulación, así se podría decir, y muchas cosas no son reales. Las personas no son reales. Ya sé que estáis esperando el video sobre esto, pero es importante a saber, y lo que dijo Svaru también, pero quiero recalcarlo, es importante saber que nuestra experiencia aquí, dentro de este juego virtual 3D, es real. No significa que todo lo que estamos viviendo, nuestros sentimientos, nuestra interactuación con situaciones, que esto no sea real y no sea relevante e importante y que no tenga valor. La experiencia es real porque somos nosotros que estamos generando y manejando y viviendo esta experiencia. La conciencia es real. La conciencia, nosotros, es lo único que es real. De hecho, siempre me lo dice Svaru, no hay nada real. Encima aquí, en nuestra Matrix 5D, todo también es percepción. Es la percepción más natural, se puede decir. No es tan artificial y no tan limitada. No Matrix dentro de otro Matrix aquí. Pero también es percepción. Y al final todo es la percepción. Todo es la mente. Todo es el juego manifestado de la conciencia aún de más allá. Siempre me dicen, no hay nadie en el universo. Solo existes tú. Solo tú. Entonces, si tú eres el que existe, tu conciencia es lo que existe, tu experiencia es lo que cuenta. Da igual dónde, si estás en 3D, 5D o 7D, tu experiencia es real. Tú eres real, es importante, es auténtica, lo que sientes, la manera como vives la vida. Todo esto es real, no pierde su valor. Para mí es un poco al revés, no que no pierde el valor, pero lo veo de la manera aún más amplia, me coge más valor ahora mismo. No sé cómo explicarlo exactamente, pero saber que estoy viviendo en una realidad que es solamente un trozo de mí misma, me hace valorar más esta experiencia de alguna manera, sabiendo que es un juego que yo he elegido a vivir, que estoy aquí por algo, que es divertido, que es creación, pero que no es todo, que somos mucho más. Y hay que vivir este trozo donde nos ha tocado a vivir. Estamos aquí ahora mismo dentro de esta experiencia y lo podemos entender mejor, no tomarlo tan en serio, no intentar a escaparlo, simplemente abrazarlo y simplemente afrontarse a esta experiencia, vivirla plenamente, sabiendo que es solamente un trozo de todo lo que somos, y disfrutarla, de verdad intentar disfrutarla donde se pueda, por supuesto, a lo máximo. Y ya está, pero la experiencia es importante, tú eres importante, tu experiencia tiene valor, es real. Tu punto de observación dentro de esta experiencia es lo único que es real. Entonces vívelo, conecta con tú mismo, conecta con este punto de observar la realidad y vívelo. No es permanente aquí y por eso disfrútalo. Y ahora mismo otro punto muy importante. Muy importante este punto, y de hecho quiero ir recalcando este punto poco a poco porque es la clave de ir abriéndonos a la realidad 5D y es la clave para ir descubriendo en nosotros mismos el ser quinto dimensional y más que somos. Es la clave para ir romper de la mentalidad 3D, y esto es poder aceptar dos realidades o más realidades aparentemente contradictorias como realidad a la vez. Y vamos a ver esto más y más cuando los videos avanzan, pero muchas veces las ideas que pueden parecer contradictorias o opuestas, ambas
ambas o más van a ser realidad y tener su autenticidad y su valor. Entonces, es lo que me siempre dice Svaru, que nosotros aquí, nuestra psique humana es muy condicionada a aceptar solamente un lado de cualquier cosa. Un lado. Por ejemplo, hay dos ideas contradictorias, pues una tiene que ser correcta, otra tiene que ser falsa. Pero en 5D, como me está enseñando Svaru muchas veces, puede ser que dos realidades, dos cosas, dos argumentos pueden ser correctos, incluso si son aparentemente opuestos. Esta es la trascendencia a la mentalidad 5D. Esto es romper las dualidades. Romper las dualidades es, entre otras cosas, poder aceptar en tu realidad y en tu punto de percepción varios elementos aparentemente opuestos y hacerlos y verlos como una unidad. Una unidad. Dos lados del palo pueden ser correctos. No es uno contra el otro. Entonces, el hecho que esto es una simulación de alguna manera y que estamos limitados, sí, es así, es correcto, es una simulación, pero a la vez, y no siendo falso, lo que estamos viviendo dentro de esta simulación es real también. La simulación es falsa, pero lo que estamos viviendo es real. Entonces son dos ideas que pueden parecer opuestas y contradictorias, pero desde el nivel 5D se acepta estas dos realidades como un hecho. No se separa así las realidades y los argumentos y las cosas. Entonces tenemos que ir abriéndonos, y yo misma incluyendo estoy rompiendo muchos esquemas de esta manera, que a veces pienso que es así. Pues si es así, pues esto no puede ser porque es así, ¿no? Pero no, ella me está indicando es así, pero es también así. Y es así, y es así, simultáneamente. Esta es la realidad holográfica, la mentalidad 5D que tenemos que ir poco a poco descubriendo y recuperando y aceptando dentro de nosotros mismos, para después y simultáneamente ir manifestando y poder trascender y poder ascender a esta realidad. Pues esto, tenemos que ir acostumbrándonos a estas aparentes contradicciones, ¿vale? No es siempre todo en blanco, otro es negro. No. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. El siguiente video quiero hacer sobre nuestra experiencia en el Congreso Ufológico aquí en Barcelona hace 2 semanas, más o menos 3. Y después haré un video donde Svaru hablará de las densidades. Explicará qué es lo de densidades, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿Qué significa todo esto? Pues esto. Muchas gracias, disfrutáis el día o la noche y nos vemos muy pronto. Muchas gracias otra vez, de corazón. Hasta luego. Adiós.